Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por las almas de Alfonso Velázquez al cumplir un mes de fallecido y Aura Cecilia de Velázquez al cumplir un año de fallecida, intención de sus hijos, nietos y bisnietos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana. Protege a tu iglesia en el peligro y manténla en el camino de la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Escucha esta instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, gritad de mi vista vuestras maldades. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituidle al agraviado, defended los derechos del huérfano y de la viuda. Venid y discutamos este asunto, dice el Señor. Vuestros pecados os han manchado de sangre y debéis quedar limpios como nieve. Vuestros crímenes os han ensangrentado y debéis quedar blancos como lana si aceptáis ser obedientes. Consumiréis productos de esta tierra, pero si insistid en ser rebeldes, es la espada la que os va a consumir, lo ha dicho el Señor en persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado.
No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios el sacrificio de confesar tu pecado. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En Jerusalén dijo Jesús a la multitud y a sus discípulos: desde la cátedra de Moisés enseñan los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, pues dicen, pero no hacen. Inventan cargas pesadas e insoportables y se las ponen a los demás sobre los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para llamar la atención de la gente. Se cuelgan ostentosamente las palabras de la ley y lucen la religión alargando los flecos de la capa. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y el sitio de preferencia en las sinagogas, y que les hagan reverencia por la calle y los llamen maestros. Vosotros, en cambio, no os hagáis llamar maestros, pues uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No pretendáis ser jefes, pues vuestro único jefe es el Mesías. El superior entre vosotros debe ser servidor de los demás. Y el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que se nos regala en este tiempo de Cuaresma nos ayuda precisamente a hacer el propósito o el objetivo que tiene precisamente la Cuaresma, que es hacer a través de los actos de penitencia, las obras de penitencia, aquellos signos antiguos, aquellas obras, por ejemplo, la oración, el ayuno, la limosna, que ya tienen tradición milenaria. El objetivo de todo eso es realizar una auténtica conversión. ¿Y qué es conversión? Conversión no es una conversión meramente moral. De eso viene desde los antiguos, allá también los judíos, por ejemplo, cuando alguno de ellos se alejaba de la religión y empezaba a hacer otras cosas para convertirse en un pecador, pues los judíos decían, tienes que convertirte, es decir, volver a ser judío. Y un judío se identifica porque realiza muchas obras muy concretas. ¿Y cuáles son? Las que enumera Jesucristo en una de sus intervenciones. Se lavan las manos, los pies, la cabeza, lavan la ropa, las ollas, lavan los alimentos,
se echan perfume en la cabeza, y otras que dice el día de hoy. ¿Para qué? Para que los demás vean que es un auténtico judío. Es decir, un auténtico judío es el que está bendito por Dios. Porque si lo ven enfermo, si lo ven pobre u otro, entonces, o si lo ven sin hijos, Dios lo maldijo. Y entonces todo el tiempo había que estar muy bien presentado ante los demás, y por eso Jesús decía, se vuelven hipócritas. Hipócritas, como ya sabemos, es una palabra griega antigua que significa actor de teatro. Es decir, todo el tiempo está haciendo una interpretación, pero en lo profundo no tiene nada. Entonces, para no volverse hipócritas, aquí se nos propone una auténtica conversión para el Nuevo Testamento. Conversión no es meramente una conversión moral, de que yo era un desgraciado, yo era un tomador o algo así como dicen por ahí, y ahora desde que sigo a Cristo, y entonces conversión en la Biblia es algo más profundo. Conversión es el cambio de mentalidad, de estructura profunda en la manera de pensar, y es meter las leyes de Dios en la vida y no solamente las leyes del mundo que nos hacen funcionar. Eso requiere todo un esfuerzo, y para eso entonces la palabra de Dios nos ayuda todos los días, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma se nos invita a que tengamos una auténtica conversión. Hoy, por ejemplo, en San Mateo capítulo 23, lo que acabamos de escuchar de Jesús por allá en Jerusalén, cuidado con aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, los que se sienten jefes religiosos de los demás. Y en aquella época pues eran los escribas y los fariseos. ¿Cómo eran ellos? Pues para ser jefe religioso, modelo religioso, tenía que saberse exactamente y estrictamente toda la ley de Moisés y los profetas, es decir, aprenderse de memoria todo el Antiguo Testamento, empezando por ahí. Como yo sí me lo sé y usted no, más o menos era la cosa. Como yo sí cumplo todos los preceptos de la ley de Moisés y usted no, entonces nosotros somos los benditos y ustedes son los malditos. Y empezaban así. Casi que no quieren a los judíos desde antiguo, es por eso, porque como nosotros sí somos hijos de Abraham y ustedes no, si era extranjero peor, traten a los extranjeros como perros, así tal cual. Entonces ser extranjero en aquella época, y espero que en esta no, un extranjero es uno que no es hijo de Abraham, no pertenece a la raza de Dios, sino es alguien que entre un perro y usted pues no hay mucha diferencia. Cuando se muera va a tener la misma suerte del perro, más o menos. En cambio nosotros que somos hijos de Abraham, ese era el pensado en general de los judíos, pero los escribas y fariseos iban todavía más para allá. Nosotros, como somos los que sí sabemos y cumplimos estrictamente todas las leyes de Moisés, y eso era terrible, pues como dice aquí Jesús, hacían unas cargas pesadas para los demás, pero no las movían con un dedo. Y fuera de eso se hacían llamar maestros. Es que yo a usted sí le enseño, usted no me puede enseñar nada a mí. Y algunos iban al extremo, es que yo lo concebí a usted para el reino de Dios, soy su padre, como la película. Y aquí dice Jesús, ninguno de ustedes tiene esas ínfulas, o se las dan, pero no tienen nada de eso. El único maestro es el Mesías, y adivinen quién es el Mesías. Los discípulos sí lo sabían, era él. El único padre al que le pueden llamar padre, así como ustedes creen que son yo los concebí para el mundo, la vida eterna, algo así, es que era en ese nivel. Entonces yo soy vuestro padre. Y Jesús dice, no señor, el único padre es el del cielo. Ojo con eso. Entonces aquellos que pretendan tener unas importancias religiosas, civiles y otras, como lo hacían aquellos que pues nosotros no hemos tenido, digamos, esa experiencia y ojalá no las tengamos. Yo no escucho por ahí a alguien que diga yo soy su padre del cielo o algo así.
inmediatamente lo mandamos callar. Yo soy el único que le puedo enseñar cómo llegar a la vida eterna. Yo creo que ninguno, ni el Papa, ni un obispo, ni un sacerdote, ninguno de nosotros llegaría hasta ese nivel, porque sabemos que todos somos hermanos, que cada uno tiene su función. Este texto, a propósito, nos los echan en la cara así. ¿Y a ustedes por qué les dicen padres? Es interesante esa pregunta. Pues San Pablo ya lo había respondido. Es que yo sí los engendré para Cristo. Dice San Pablo, yo los engendré a través de la predicación y algunos por el sacramento del bautismo. Ustedes pudieron tener acceso por la gracia de Dios a esa vida eterna. Tendríamos el derecho de que nos llamaran padres, dice por allá San Pablo en aquellas épocas, pero el único Padre es el del cielo. Recuerden eso. Y ninguno de nosotros, aunque nos digan padres, nunca pretendemos ser Padre del cielo, Padre eterno, que es lo que está diciendo aquí, porque algunos de ellos llegaban a ese nivel. Ninguno de nosotros quiere esos títulos porque a propósito no los tenemos. Simplemente estamos aquí para enviar un mensaje, como en aquellas épocas a los que hacían eso, hablar de parte de Dios, se les decía profetas. Y decirle a alguien profeta no era cualquier cosa. Es un hombre enviado por Dios y es el único que se lo merece porque lo que ha dicho, eso se cumple. Esa era la norma que puso por allá Moisés en el capítulo 22 del Deuteronomio. Si alguien habla y no se cumple, es un falso profeta y debe ser eliminado. Así tal cual. Y entonces, queridos hermanos, en este momento hoy se nos invita a que hagamos el cambio de mentalidad. Que como les digo, afortunadamente entre nosotros no se da, y espero que no, de si nos ponemos muy por encima de los otros, que somos los más importantes, que somos los jefes, que somos los no sé qué en el nombre de Dios. No, ninguno de nosotros hace eso. Como les contaba en esta semana, he hablado con personas ya adultas, que tuvieron malas experiencias en la iglesia, que se iban a confesar y como en aquellas épocas la formación de los sacerdotes era con otras escuelas morales y teológicas, y entonces sí habían esas ínfulas y alguien hablaba, por ejemplo, en la confesión, cometí tal pecado, el cura salía y lo cacheteaba delante de todo el mundo. Y algunos todavía están resentidos porque desafortunadamente les tocó eso. Los de las nuevas generaciones de sacerdotes se nos ha enseñado todo lo contrario. Nosotros debemos reflejar la misericordia de Dios. Y ya eso es mucho decir. Es muy complicado, pero tratamos de hacer el esfuerzo. ¿Cómo hacer para que todos los que lleguen a nosotros encuentren un poquito de Dios? Eso también hay que hacer el esfuerzo porque eso no es fácil, ni siquiera siendo sacerdote, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. ¿Cómo mostrar, como decía Jesús, o cuando le preguntaban, usted que habla tanto del Padre del cielo, muéstrenos al Padre? Y Jesús decía, el que me ve a mí, ve al Padre. Y esa es nuestra función. Imagínense, miren la tareita que nos pusieron. El que nos ve a nosotros tiene que ver a Dios. Los rasgos hermosos de Dios, la infinita misericordia de Dios, los rasgos de un Padre misericordioso. Eso es lo que deberíamos reflejar y eso es lo que todos deberíamos ver. Lastimosamente es que la humanidad nos pesa mucho. Y entonces en vez de reflejar la misericordia del Padre, a veces se nos va la mano y mire todos los pecados que tenemos los curas, empezando por ahí. Pues queridos hermanos, aunque haya ese tipo de dificultades, aunque nos quede a veces como grande, Jesús no cambió ese objetivo. Es que ustedes son sal y luz de la tierra. Títulos que solamente tenía Dios. Pues Jesús dijo, ahora yo a ustedes, a todos los que seamos discípulos de Jesús, todos somos sal y luz de la tierra. Y además, para que eso funcione, tienen que ser santos como Dios es santo. Perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y eso no es solo para nosotros, es para todos. Esa es la tarea que nos dejaron a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios quiso en el comienzo darle eso a su pueblo, los judíos que llamamos hoy. Eso está reflejado hoy en la primera lectura de Isaías, precisamente. Tienen que ser puros, perfectos.
Tienen que dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Y una cantidad de cosas muy bonitas que dice el profeta Isaías. El pueblo de Israel tiene que reflejar todo lo hermoso que Dios es. Si alguien, un extranjero por allá en otras tierras pregunta, ¿y cómo es tu Dios?, uno debería decir, pues míreme a mí. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo Jesús para todos sus discípulos. Si alguien pregunta, ¿cómo es el Padre Celestial?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tiene que reflejar todo lo hermoso del Padre. Y esa es la parte de la conversión, cambio de nuestra mentalidad, porque queridos hermanos, si algo nos dificulta conocer a Dios es precisamente que nos refugiamos en nuestra condición humana y no la mejor. Como yo soy humano, me doy muchas licencias. Y el objetivo de la creación mía y de todos y cada uno de nosotros es mostrar la imagen y semejanza del Padre, porque ahora somos sus hijos y un hijo refleja perfectamente al Padre. De tal palo, tal astilla, así de sencillo. Y entonces nos escabullimos, nos refugiamos mucho en la condición humana, especialmente en la parte más fea. Yo no puedo ser santo y yo no soy santo porque pues yo no soy santo y entonces no soy santo y por eso pues tienen que aguantarme como yo soy. No, ese no es el objetivo. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza es para que en este mundo, aún con mal y pecado y todo lo que haya, hay que reflejar los rasgos profundos del Padre. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Es que es en serio, es que hay que reflejar al Padre. Eso es parte de la conversión o el cambio de mentalidad. No nos refugiemos solo en lo malo que hacemos, en la condición humana mala. Esa no nos refugiemos ahí para escabullir una responsabilidad que todos tenemos. Vinimos a este mundo no a ser exitosos ante los ojos del mundo, porque ser exitoso tiene sus peligros. Leía la semana pasada lo de este señor ingeniero, muy estudiado, estudió en la mejor universidad que tiene Colombia, tenía sus negocios, pero la pandemia lo bajó y por allá terminó suicidándose en un parque en el sur de Bogotá. Creo que escucharon esa noticia. Y todos decían, muy exitoso, muy estudiado, muy generoso, muy bueno. ¿Y cómo termina? No estoy hablando mal en cuanto a lo que haga, porque fue perfecto, pero solamente apuntar la vida para eso no es el objetivo. Dios no nos creó para eso, que hay que ser exitosos y Dios nos da esas empresas, como dice, que nos dé éxito en todas nuestras empresas. Bien, bonito, pero nuestro pensado debe ser otro, nuestra mentalidad es otra. Es que lo que nos da verdadero éxito en la vida es poder reflejar a Dios, porque para eso nos creó, reflejarlo y bien ante los demás. Esa es nuestra mentalidad o nuestra responsabilidad y lo que debe renovar nuestra mentalidad. Esa es la verdadera conversión. Por eso no es meramente una conversión moral. Hacía cosas malas y ahora hago cosas buenas. Es parte, pero no es total, sino lo profundo, el cambio profundo de estructuras mentales, de estructuras culturales, de todo lo que hay allá en el fondo del corazón, que lo refleja perfectamente San Pablo. Pablo era el hombre más exitoso de su época, el más inteligente. Su familia era de mucho dinero, le pagaron los mejores maestros. Él estuvo en la mejor secta, que eran los fariseos, y luchaba por su pueblo y por su religión y por la ley de Dios. Y eso era un orgullo impresionante, pero cuando Dios lo tumbó por allá, camino a Damasco, y le enseñó lo que era en realidad. Y en alguna de sus cartas dice, después de que conocí a Cristo, todo eso que me habían enseñado y de lo que yo me sentía muy orgulloso, todo eso ahora es basura. Y Pablo le tocó hacer ese proceso, ese cambio. Y él lo escribe en una de sus cartas, me tocó hacer eso que se llama la metanoia, así tal cual. Cambio de mentalidad, cambio de estructuras mentales, porque para entender a Dios hay que aprender qué es Dios y cuál es su voluntad y todo, y meterlo allá para que después eso se refleje. Entonces, queridos hermanos, conocer a Dios
se lo digo yo, no es fácil. No es fácil, es una tarea y como dice también San Pablo, hermanos, esto es serio. A Dios nadie le toma del pelo. Y si lo dice así es porque esto hay que aprenderlo. Como dice hoy Isaías, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Ese aprendan es, pongan todas sus facultades, su inteligencia y aprendan todo lo que Dios dice y después aprendan a ponerlo por obra. Cosas como esas. Y ahí empieza entonces nuestro camino hacia la santidad. Fuimos creados para eso. Queridos hermanos, antes de morir tenemos que tener ya la tarea hecha. Hay que ser santos como el Padre es santo y la santidad es el vestido para ir a la fiesta de Dios, como decía Jesús en una de sus parábolas. Por allá todos llenaron la sala del banquete, pero había uno que no tenía el traje de fiesta, se coló así para seguir haciendo su voluntad, pues para afuera. Tiene que estar en la fiesta, pero de acuerdo a las normas del jefe de la fiesta. Y el jefe de la fiesta dijo, hay que ponerse el traje y ese traje se llama santidad. Para estar con Dios hay que ser igual a Él, hay que ser santos como el Padre Celestial es santo. Y eso tenemos que predicarlo porque si no se nos olvida. La fe nuestra no es solamente para pedirle a Dios milagritos para que nos tenga bien y especialmente en épocas difíciles como estas. No es para eso. La fe es para que Dios nos regale la santidad y nosotros la vistamos. Es un vestido, es algo que nos identifica ante el mundo porque todo lo que tiene que ver con ropa en la Biblia significa la persona misma. Adán cuando estaba desnudo, eso ya es mucho decir. Revestirse de Cristo, como dijo Pablo, eso es otra cosa. Entonces hay que ponerse el vestido y el vestido es Cristo. Así de sencillo, revestirse de Cristo es la única forma de entrar en el reino de Dios. Y si no estamos por ahí, queridos hermanos, no juguemos a la ruleta rusa. ¿Saben cuál es la ruleta rusa? Una bala en un revólver y dar la vuelta a ver qué cae. Ojo, no, yo me porto mal y fijo me voy para el purgatorio. Juegue a la ruleta rusa y verá. Con Dios no se juega. Es muy serio, decía San Pablo. Y entonces, mientras estamos bien y no tengamos necesidad de jugar esos juegos tan peligrosos, busquemos la santidad. Es parte del cambio de la mentalidad que Dios quiere. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia
y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Alfonso Velázquez y Aura Cecilia de Velázquez, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Te rogamos, Señor, que esta Eucaristía nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu ayuda constante por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.